Hola, soy Alberico Barrios, fui periodista. ¿Cómo están? En el día de hoy quiero compartirles una noticia que tal vez ya la vieron muchos, que es un edil colorado de la Junta de Montevideo, de la Junta Departamental de Montevideo, o el Parlamento de Montevideo, que propuso que las personas que cometan infracciones de tránsito leves, no especifica cuál, puedan redimir, es decir, conmutar, es decir, condonar el precio a pagar por esa multa, si y solo si hacen una donación de sangre, creo que una vez por año es lo que él propone. Es novedosa la propuesta y quería compartirlo con ustedes porque, habiendo sido yo donante de el Banco Nacional de Sangre, Servicio Nacional de Sangre, durante muchos años, porque, bueno, tengo una familia muy grande, somos 72 con el mismo apellido paterno y materno, y me parecía a mí, creo que empecé a donar cuando tenía 40 años y ahora tengo 71, de manera que fueron unos cuantos años. Solo pude donar sangre hasta los 65 años, que es lo que marca el límite. No sé bien por qué, pero a los 65 años, después de los 65 años se considera que la sangre no es aprovechable. No sé, la verdad es que no sé, pero me atuve a las consecuencias. Yo era lo que se llama un donante frecuente. Cada 3 meses, 4 meses, iba desde mi trabajo, en ese momento en el Diario de la República, hasta el Servicio Nacional de Sangre, allí en 8 de octubre y Garibaldi, frente al Crandon, por 8 de octubre, y hacía la donación. Nunca en ningún otro lugar donde doné sangre recibí un servicio tan esmerado, tan prolijo y tan bien atendido, en todo sentido. Resulta que cuando doné, creo que 3 o 4 meses, me ofrecieron ser donante frecuente con la condición de que lo hiciera de esa forma, frecuentemente, es decir, los hombres pueden donar cada 3 meses y las mujeres cada 4 meses. Y me hice de donante frecuente. Aún conservo el carnet aquí en mi billetera. Eso me sirvió obviamente porque, como dije, al tener una familia muy grande, vuelta y media estaba precisando aportar a mi familia una donación de sangre, y tenía yo la tranquilidad de que tenía un depósito hecho, y obviamente, como a cualquier persona, se le extiende un cheque. Es muy parecido al cheque de los que circulan en los bancos, para que la persona a quien yo se lo daba lo presentara en la sociedad médica o en el servicio público de salud que lo hubiera requerido, generalmente por operaciones, que es lo que más se pide. Ahora, este ofrecimiento del edil colorado, del cual no retuve el nombre, pido disculpas porque no retuve el nombre, me pareció novedoso y a la vez de dudosa viabilidad, porque hasta donde yo sé, en Uruguay no se puede vender sangre. Tal vez habrán visto que en las películas en Estados Unidos, por ejemplo, una película de Will Smith que se llama En Busca de la Felicidad, él, como una forma de tener 10, 20 dólares, va y dona sangre. En ese momento aparece ahí como un hombre de 30 y pico, pero en Uruguay no se permite eso. De hecho, no conozco a nadie que haya donado sangre, excepto si lo hacen privadamente. Es decir, una persona va a donar sangre y la persona que recibe la donación o un familiar le paga ese dinero. Yo, la verdad, nunca lo hice, espero no tener que hacerlo nunca, pero oficialmente no está permitida la venta de sangre. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en principio, si alguien decide donar sangre, es decir, si este decreto que propone el edil colorado se llevara a cabo, la Intendencia tiene que homologarlo, Salud Pública tendría que homologarlo, y en mi opinión, por más que la idea de él es fomentar la donación de sangre, porque en Uruguay hace mucha falta sangre, después de la pandemia cayó notoriamente las personas que donan sangre, que como además es voluntario, no hay mucha opción para extraerle sangre a la persona que no quiere donarlo. Obviamente no hay forma, simplemente hay que ser donante voluntario. Hay grupos laborales que donan cada cierto tiempo porque su trabajo corre peligro, entonces prefieren tener un poco de sangre en reserva allí en el Servicio Nacional de Sangre. En mí particularmente, yo recomiendo fervorosamente, entusiastamente, enfáticamente,
que si se deciden a donar sangre lo hagan en el Servicio Nacional de Sangre, por una razón muy sencilla. Cuando ustedes donan en cualquier de los otros servicios de donación de sangre, que los hay obviamente en la mayoría de los servicios médicos privados, esa donación queda en poder de la sociedad médica que lo recibe. Y tengo que aclarar que ninguna donación que ustedes hacen va directamente a la persona que va a operarse o que ha solicitado la donación, porque la sangre necesita unos chequeos previos. De hecho, la sangre se descompone, en el mejor sentido de la palabra, en varios elementos, el plasma, en fin, hay todo un proceso. Esa sangre queda en depósito, se la cataloga, se la categoriza, es decir, se decide normalmente qué grupo de sangre es el que la persona le corresponde, y luego se le transfunde, se le transfiere a la persona que necesita el grupo de sangre que obviamente se tiene en stock, y se completa el ciclo. Entonces, si ustedes donan en el Servicio Nacional de Sangre, como dije ayer en el 8 de octubre y Garibaldi, se les tiende un cheque, tienen derecho a un día libre en el trabajo, lo cual es un apropiado beneficio para quien es un donante de sangre, y ese Servicio Nacional de Sangre le permite a la persona que se requiere retirar en cualquier parte del Uruguay. El Servicio Nacional de Sangre le da un volumen de sangre del tipo que se requiere a la persona que lo requiere. Insisto que no es la sangre que se dona, porque esa sangre necesita un proceso para ser habilitada como sangre a transfundir. Como dije, el tema es, en principio en Uruguay no se puede donar sangre de la forma en que el edil Colorado lo propone en Montevideo, como forma de, digamos, de pagar una multa de tránsito leve. No está mal el espíritu, pero tengo para mí que hay algún impedimento, porque de alguna forma, como la multa de la infracción de tránsito se paga en dinero, el dar sangre, y por eso se le condonaría el dinero que la persona tiene que pagar por esa infracción de tránsito, a mí me parece que es un símil de vender sangre. Por tanto, tal vez no tenga andamiento. Y por otro lado, solo se puede usar una vez por año, según él lo propone, aunque los decretos, como los anteproyectos de ley, son mejorables y son opinables, y seguramente va a surgir alguna iniciativa que mejore esa idea. A mí no me parece mal, pero quería reconocer el excelente servicio que recibí durante tantos años allí en el Servicio Nacional de Sangre. Obviamente que hay que cumplir con algunas condiciones que yo, por suerte, pude cumplirlas, porque, por ejemplo, obviamente no estoy tatuado. Las veces que viajé al exterior lo declaré, y después que pasé las 42 preguntas que le hacen a cualquier donante de sangre, uno puede donar igualmente la sangre, aunque en algunos ítems no se cumpla con lo que pide el Servicio Nacional de Sangre para que la sangre sea admitida. Después uno deposita ese sobre con la cantidad de preguntas que le hacen, y las personas jerarcas del Servicio Nacional de Sangre deciden si esa sangre debe ser descartada de plano o puede ser admitida y luego procesada, como dije, separada en sus distintos componentes. Lo que recuerdo particularmente es que siempre me daban un desayuno completo con todo lo necesario, recomendado por dietistas, de manera que uno iba en ayunas, pero luego salía bien desayunado, y nunca me faltó eso. Siempre fueron muy amables conmigo. No me hice donante de plasma, que es otra instancia, una instancia superior, pero aquellos que tienen familia o los que no tienen y son buenos ciudadanos o buenas personas, los invito a donar sangre. Y ojalá que prospere esta iniciativa del edil Colorado de a quien done sangre una vez por año se le condonan las multas de tránsito leve. Repito que es un proyecto de resolución, no es todavía algo aceptado. Tendrá que pasar distintos procesos para que eso sea aceptado, pero no me parece mal, solo que tendría que salvar algunas barreras legales, que bueno, tal vez sea una modalidad para promover la donación de sangre o acrecentar el Banco Nacional de Sangre, como dije, se llama Servicio Nacional de Sangre ahora, y del cual yo me he servido muchos años. Pero esta es solo mi opinión. ¿Y usted qué opina?